Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer otra entrega de el tema que teníamos de la muerte de Dios, y esta vez nos vamos a fijar en, en el problema que se plantea eh, cuando nos quedamos sin el referente de Dios, cuando nos quedamos sin el referente de la religión como institución que representaría a ese Dios. eh, y lo vamos a ver en un capítulo de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que yo creo que es uno de los escritos, no solamente la obra de los hermanos Karamazov, sino también el capítulo quinto de El Gran Inquisidor, más brillantes que se ha podido escribir sobre la religión, la naturaleza de la religión y la naturaleza humana y su necesidad de religión en el sentido en el que vamos a hablar ahora, no en el sentido de lo que es religión, que es ligare, que es estar unido a lo que hay en su fundamento, no en ese sentido, sino a la religión como institución social que unifica y con lo cual nos sentimos identificados, es decir, como criterio de identificación, ¿no? Entonces, pues ahí aparece el tema de la muerte de Dios. ¿Qué significaría la muerte de Dios? O qué significaría que nos quedásemos sin religión, ¿no? No ya el caso estricto de la muerte de Dios, como veíamos en la primera sesión, que fue una panorámica de varias que vamos a hacer, sino en el caso de la religión como institución. De todas maneras, antes de analizar brevemente ese capítulo, hay una frase muy importante y muy conocida de Dostoyevsky, que también aparece en los hermanos Karamazov, citada por Iván Karamazov, y es esa frase tan conocida de: si Dios ha muerto, todo está permitido. Si Dios ha muerto, todo está permitido. Eh, como os podéis dar cuenta, esto se está refiriendo a la ética y a la política, de paso, claro. Dios sería el referente del bien y de la justicia, para ver ética y política, sería el referente del bien y de la justicia, y en la medida que es el referente del bien y de la justicia, si ha muerto, es decir, si no hay Dios, ¿cuál es el referente absoluto? Nos quedamos en referente absoluto, y al quedarnos en referente absoluto, todo es relativo. Y cuando todo es relativo, ¿cuál es el criterio? Bien, pues el criterio es lo útil, ¿no? Como ya nos decían los sofistas en la época de la discusión de los sofistas con Sócrates, que dedicaremos otros, otras entregas, otras sesiones. Pues resulta que eh, eh, ese relativismo que nos lleva a lo útil se puede entender de muchas maneras, ¿no? Y veíamos que, por ejemplo, en el desarrollo del capital o del capitalismo a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, eso útil se ha ido convirtiendo cada vez más en lo útil mercantilmente hablando, o económicamente hablando, y por tanto ya no es que haya una identificación entre lo bien y lo útil, sino que hay una identificación entre el bien y lo que tiene un valor mercantil, ¿eh? Entonces, claro, eso es, digamos, un reduccionismo del bien, que es mucho más amplio, ¿no? El bien sería algo mucho más amplio. Entonces, Dostoyevsky ya nos pone sobre aviso, porque Dostoyevsky es, digamos, un cerebro
o un alma atormentada en búsqueda de ese ser, ¿no? Y entonces se da cuenta de que si nos quedamos sin ese fundamento que sería Dios, no me refiero al Dios trascendente de la religión monoteísta, sino a ese y a la experiencia de los divinos, ¿no? Si nos quedamos sin eso, parece que nos quedamos también sin lo que es el bien y lo que es el mal, sin referente ético y por tanto todo está permitido, todo se puede hacer. Claro, hay que tener en cuenta y echar un vistazo al siglo XX. El siglo XX desde el punto de vista político, es decir, desde el punto de vista de la ética y de la justicia, ha sido el siglo de los totalitarismos, ha sido el siglo de las distopías, es decir, de las utopías negativas, es decir, utopías que pretendían crear una sociedad absolutamente justa, basada en criterios humanos, según los cuales el hombre era de determinada manera y la historia funcionaba con determinadas leyes y acabamos todos esos experimentos de ingeniería social acabaron en totalitarismo. E insisto, cada vez que hablamos de totalitarismo estamos hablando de millones de muertos de las cunetas de la historia y imaginaos un muerto, el dolor que produce, pues el dolor que hay a su alrededor, pues con eso nos podemos hacer una imagen del sufrimiento humano que ha conllevado esa idea de progreso social, ¿no? Por medio de una razón instrumental, ¿no? Debido a las consecuencias del significado de la muerte de Dios, ¿no? Bien, pues paso ahora brevemente a analizar uno de los capítulos más impactantes que se han escrito en la literatura y además impactantes, digamos, en la historia de las religiones y de la historia social, que es el gran inquisidor de los hermanos Karamazov. Bien, el argumento es muy sencillo y es que en el siglo XIII, en Sevilla, en la Semana Santa, pues se aparece Jesús de Nazaret resucitado y él se revela, se anuncia como el Jesús resucitado que viene a liberarlo, muy importante la palabra, viene a liberar al pueblo del yugo que tienen encima, y el yugo que tienen encima no es ni más ni menos que el yugo político, la nobleza y el yugo religioso, el clero, la religión, ¿no? Bien, pues entonces, lógicamente, es arrestado por la Inquisición y es llevado a los calabozos de la Inquisición y allí se entrevista con el gran inquisidor. Más que una entrevista es un monólogo del gran inquisidor, porque Jesús allí habla más bien poco. Y claro, la cuestión que le va a plantear el gran inquisidor a Jesús, que es una cuestión, digamos, un ejercicio literario que hace Dostoyevsky para plantearlo al lector y para plantearlo a la humanidad, porque tiene, digamos, pretensión de trascendencia, de que es un problema humano, no un problema de una trama de una novela, sino un problema humano de toda la historia de la humanidad. Lo que le transmite el gran inquisidor es lo siguiente. Vamos a ver. Tú vienes aquí anunciando al pueblo, a esa turba enaltecida, etcétera, etcétera, que te adora y te engrandece y todas estas cosas y te encumbra ahora, tú le estás proponiendo la libertad y le estás diciendo que los vienes a liberar, que los vienes a hacer libres. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar
le dice el gran inquisidor a Jesús, es que mañana, cuando se vean con el peso de la libertad, no van a saber qué hacer con la libertad. Y como no van a saber qué hacer con la libertad, pues van a preferir obedecer. Y van a preferir el orden establecido, continuar como estábamos y no hacer una revolución, no hacer algo nuevo. Y el discurso del poder los va a convencer rápidamente, el discurso del poder los va a convencer rápidamente de que tú eres un revolucionario exaltado que vienes a demoler el sistema social, que vienes a desequilibrar el orden establecido, que eres un loco, no ya un revolucionario, sino que eres un loco, un alienado total y que eres peligroso. Y como eres peligroso, debes ser metido en la cárcel y dependiendo de lo que hayas dicho y comentado por ahí, pues deberás ser ejecutado aquí en las mismas calabozos de la Inquisición. Y ese es el problema y ese es el dilema. Dilema que es muy antiguo, pero que estaba en el aire en el siglo XIX, pero porque ya había aparecido en el siglo XVII, en el siglo XVIII, con dos autores que son La Boétie y Kant. La Boétie en el siglo XVII escribe un libro que solo el libro es el resumen del mismo libro y es la tesis que se defiende en el libro, que se llama De la servidumbre humana voluntaria. Y lo que nos viene a decir ahí, cosa que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, por cierto, lo que nos viene a decir ahí es que el hombre prefiere la servidumbre, es decir, prefiere la esclavitud, es decir, la acepta voluntariamente, a tener que ser dueño de sí mismo. Prefiere ser esclavo a ser amo. ¿Por qué? Porque la libertad es un peso. La libertad es un peso. Y, claro, en la medida que la libertad es un peso, pues si yo me tengo que hacer cargo de mí mismo, de qué pensar, de qué creer, si tengo que hacer cargo de cómo participar en la cosa pública, en la red pública, ¿no? En la política, pues resulta que eso es un trabajo demasiado fatigoso y además de fatigoso, con responsabilidad. Es decir, que si yo tomo decisiones o estoy en un grupo que toma decisiones, pues los responsables de esas decisiones, de las consecuencias de los actos de esas decisiones, pues somos los hombres libres. Entonces, claro, eso ya parece ser que nos gusta un poco menos. Que tome las decisiones otro, y yo ya pues lo critico desde el sillón de casa viendo la televisión o desde la barra del bar, ¿no? Que es más fácil. Bien, pues entonces esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque lo que viene prometiendo todo liberador de la humanidad desde la época asial, desde el siglo VII antes de Cristo, Lao Tse, Sócrates, todos los sabios griegos, hasta que llegamos a Jesús de Nazaret y tal, y, pues, y luego fuera de la época asial, todos los innovadores éticos, políticos, científicos, etcétera, etcétera, pues que nos han brindado la libertad para que nosotros tomemos la libertad en nuestras manos. Una palabra que se dice ahora que a mí no me gusta, nos empoderemos, digamos, bueno, que tomemos el poder o la autonomía que tenemos, ¿no? De nosotros mismos. Entonces,
Pues todos esos señores nos han contado esa historia, nos han dicho, bueno, pues no le hemos hecho caso porque sencillamente nos gusta más estar con el rebaño, ¿no? Y nos gusta seguir, como dice la canción, al abanderado. Bueno, la canción dice que no le gusta seguir al abanderado, ¿no? Bien, en definitiva, esta es la cuestión. Kant lo plantea en los términos también de la Boétie en su famoso librito que es la Ilustración, en la que define con claridad meridiana lo que es la Ilustración. Y la Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y la autoculpabilidad consiste en que el hombre es menor de edad, es decir, es como un niño que necesita ser guiado, pero no porque el hombre sea un niño que necesita ser guiado, sino porque el hombre quiere ser guiado porque no se atreve a ser libre. Y de ahí viene su autoculpabilidad. ¿Y en qué consistiría esa autoculpabilidad? Pues esa autoculpabilidad consiste en la pereza y consiste en la cobardía. Es decir, yo estoy más cómodo en el sillón de mi casa, sin tomar decisiones que piensen por mí. Cada 4 años voy y voto al mismo, porque total, para que me voy a complicar la vida. O si me ha mosqueado mucho, al contrario, por fastidiarlo. Y nada más, no me importa lo que haga, ni miro programas, ni miro debates, porque bueno, en realidad que tampoco hay debate, porque si tú no vigilas, la ciudadanía no vigila si hay debate o no hay debate, pues realmente es que no hay debate, ¿no? Porque ellos pueden decir lo que quieran, ellos lo que quieren es el voto. Ya hemos dicho que no estamos en una democracia, sino en una partitocracia. Pero que además encima de la partitocracia detrás está la plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos que mantienen a los partidos, claro. O sea que nosotros poco podemos, bueno, poco podemos no, poco hacemos, porque poder sí podemos. Lo que pasa es que la pereza, claro, porque la pereza además nos va a servir como un argumento que justifica nuestra no acción. Es decir, nuestra incapacidad de ser dueños de nosotros mismos, de ser autónomos y por tanto de ser libres. Y luego está la cobardía. Es decir, claro, el que es libre se sale del rebaño, no sigue al abanderado. Y cuando uno no sigue al abanderado es señalado con el dedo, ¿verdad? Y entonces se le dice, oye, tú, ¿por dónde vas? Que por ahí no es. Y se le empieza a acusar. Se empieza a acusar de tener ideas raras, de desorden público, en el sentido de criticar las ideas políticamente correctas, lo políticamente establecido, el status quo del sistema, etcétera, etcétera. E incluso cuando depende del carácter de aquel que se sale del rebaño, incluso puede ser tachado de loco, etcétera, etcétera. Y bueno, como ya sabemos, en el poder actual, en el poder disciplinario de Foucault y tal, pues estos señores están la mayoría de ellos clasificados dentro de lo que van a ser enfermedades mentales y tal, ¿no? Bueno, el caso es que nos da miedo. Claro, el refrán popular justifica el miedo, ¿no? Dice, el miedo es libre, ¿no? Pero, ¿cómo que el miedo es libre? El miedo te hace esclavo, el miedo no es libre. Tú tienes miedo y es algo impuesto por tu propia naturaleza que tú tienes que vencer. Si tú no vences el miedo, no te vas a liberar. Dicho de otra manera, que la libertad no es ningún regalo. Es un regalo con el que nos
encontramos en las sociedades democráticas o las sociedades llamadas democráticas. Pero a pesar de ser un regalo con el que nos encontramos, es algo que podemos o no podemos autorrealizar. Entonces, nosotros seremos capaces de conquistar la libertad, porque no se tiene, sino que se conquista, si vencemos la pereza y el miedo. Y para vencer la pereza y el miedo, lo que hace falta es valor, lo que hace falta es valentía, lo que hace falta es autoanálisis, lo que hace falta es indagación, lo que hace falta es saber qué es lo que pienso y por qué pienso como pienso y siento como siento. Si yo aprendo y sé cómo pienso y por qué pensando lo que pienso, siento como siento y actúo como actúo, pues puedo cambiar libremente, autónomamente, mis pensamientos para modificar mi estado de ser, mi estado de ánimo y por tanto modificar mi acción. Entonces produzco un cambio en mí mismo desde mi libertad que va a producir un cambio en los demás. Y eso es algo que en teoría tendríamos que hacer, un camino, claro, un proceso que tendríamos que ir haciendo todo para alcanzar la libertad. En lugar de quejarnos de forma perezosa y cobarde, lo que tendríamos es que tomar las riendas de nosotros mismos para empezar. Porque es muy fácil tirar balones fuera y muy fácil tomar el papel de víctima. Entonces, claro, cuando uno toma el papel de víctima, viene alguien que se presenta como un salvador, como Jesús, en el caso del Gran Inquisidor, o en la historia, digamos, real, ¿no? Y al principio, pues todos lo alabamos, decimos que es una maravilla, que discursos más verdaderos, más auténticos, que es nuestro salvador y tal. Y ahí está el problema, en pensar que alguien es tu salvador. No, no, no. El único salvador que hay eres tú de ti mismo. Si tú no te quieres salvar, si tú no te quieres liberar, vas a seguir siendo esclavo de todos los demás. ¿Estamos? Entonces, claro, lo que va a ocurrir en el segundo momento es que en cuanto tú te veas libre y tengas la oportunidad, te vas a dar cuenta porque se te va a venir encima el peso de la libertad, que es la responsabilidad y el miedo. Responsabilidad y el miedo. Hay que Erich Fromm también, psicoanalista y tal, de la línea freudiana, es verdad, puede escribirse ese libro del miedo a la libertad. Preferimos ser esclavos. Y eso se lo dice el gran inquisidor a Jesús de Nazaret y le dice, es mejor que te vayas por donde has venido, porque si no, esta gente que hoy te están ensalzando, mañana te van a volver a crucificar por segunda vez. Bien, y con el análisis muy somero de este capítulo, yo, digamos, doy por terminado esta pequeña sesión sobre la muerte, sobre el significado de la muerte de Dios, y simplemente lo que me gustaría es que se trasladase esta cuestión que se trata en el capítulo 5 del Gran Inquisidor, se trasladase a la actualidad. Que cada uno de nosotros llevase este pensamiento a la actualidad y que se analizase a sí mismo y pensase y autoindagase y diese cuenta de si realmente él actúa como un hombre libre o actúa obedeciendo órdenes
sin siquiera saber que obedece órdenes. Porque ya sabemos que nosotros hemos aprendido desde chicos una serie de ideas, una serie de creencias que se han incrustado físicamente hablando, o biológicamente, como queráis, neurobiológicamente, en nuestro cerebro, y están ahí y nos están haciendo actuar. Pero si no conocemos esas ideas y el origen de esas ideas, seguiremos siendo esclavos de esos impulsos que nos llevan a actuar como actuamos, ¿no? Entonces, mientras no seamos libres nosotros, por mucha declaración universal de que el hombre es libre, no vamos a ejercer la libertad, salvo de una manera estrictamente formal, ¿eh? Que no es poco. El tener una libertad formal ya es bastante. Pero aquí estamos hablando no solo de esa libertad formal, sino de la liberación, que es la libertad profunda u ontológica o del ser que realmente nosotros somos, para constituir una república de personas. Y una persona es un ser libre, autónomo y, por tanto, un sujeto de dignidad. No es un instrumento, no es una herramienta, no es una mercancía. Pero eso lo tendremos que ganar nosotros consiguiendo nuestra propia libertad. Y cuando consigamos nuestra propia libertad, como seremos lo suficientemente valientes y seremos lo suficientemente mayores de edad, pues lo pondremos sobre el tapete y le diremos, oye, señores, hasta aquí hemos llegado. Pero claro, para eso hace falta conciencia. Conciencia de lo que somos y conciencia de lo que queremos llegar a ser. Y lo que queremos llegar a ser, en el fondo, no es más que lo que realmente somos. De ahí aquello de la sabiduría de Píndaro, griega, de llega a ser el que eres, porque no somos lo que realmente somos, sino lo que han construido de nosotros. Es decir, somos una piltrafa, o somos una marioneta, o somos un personaje. Y un personaje que le gusta interpretar ciertos papeles. Entonces, por eso me gustaría que ese capítulo sirva como reflexión para la actualidad. No ya la actualidad de los tiempos en los que estamos viviendo, que son muy críticos, con esto de la pandemia en la que estamos, sino la actualidad que hemos ido forjando desde la revolución industrial. Y sobre todo ese desarrollo exponencial que ha tenido en los 30, 40 últimos años, ¿no? Y esa es la cuestión que quería comentar hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Gracias.